Las opiniones de nuestros invitados pertenecen a su camino personal y no necesariamente reflejan las de este proyecto ni de sus conductores. Creemos que Dios está obrando en cada persona y en cada uno lleva su ritmo y proceso. Por eso, escuchamos con respeto cada testimonio. Anhelamos que estos puedan mostrar a muchos el amor de Dios, llevándolos a conocerlo y a quienes ya lo conocen, fortaleciendo su fe. Sean bendecidos. Bienvenidos a Se Trata de Amor. Este episodio es distinto. Grabamos la primera temporada, que es del capítulo 1 al capítulo 12, y grabaremos algunos episodios en los que responderemos algunas preguntas que se generaron a raíz de todos los demás episodios. La verdad es que estamos muy agradecidos con Dios por habernos permitido iniciar este proyecto, y ahora también estamos muy agradecidos con ustedes por todo el apoyo que hemos recibido, los mensajes de amor, también las preguntas. Entonces, este episodio será dedicado a responder algunas preguntas, y Jess será es la que recopiló todas las preguntas y iremos contestando. Si en sus preguntas quieren saber si Jess y yo hicimos wrestling y por eso estamos todos lesionados, no. Ella se lesionó por su parte, yo por la mía. Por los mismos días. Exacto. Sí. Pero aquí estamos y gracias. Si bien, como dice Etsa, qué agradecidos estamos. Gracias porque nos alientan mucho sus mensajes. La verdad es que cuando Dios nos hizo este llamado, nosotros nunca sabes cómo Dios lo va a usar, solo sabes que tienes que obedecer y te vas dando cuenta en el camino. Entonces, ustedes han sido una respuesta muy hermosa de qué Dios nos ha llamado a hacer. Y sobre todo, este tiempo de poder responder preguntas es muy hermoso porque la intención es crecer en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, crecer en la palabra y sobre todo crecer en amarlo y conocerlo a Él. Hay que conocerlo para amarlo y por eso queremos contestar algunas preguntas y pues vamos a eso. Vamos a iniciar entonces con la Biblia, que es de la que más se han repetido las preguntas. Hay muchas preguntas sobre cómo leerla, cuál Biblia leer. Entonces vamos a ir una por una y pues bueno, si en el camino se van contestando unas con otras, pues será más enriquecedor así. La primera es cómo caminar con Él y saber leer la Biblia. Tú, Etsa, ¿cómo caminas con Dios y lees la Biblia? Creo que lo platicamos en algunos episodios. A mí me ha funcionado verlo como una persona. O sea, como es difícil a veces el tener una relación con algo que no se ve, pero en el momento que tú lo empiezas a darle ese lugar, creo que empiezas a dedicarle tiempo, empiezas a tener una comunicación diferente. Ahí me recuerdo algo que no sé dónde lo escuchamos juntos. Creo que fue mi prima Dari, ¿no? Dijo una vez, ella contaba que su mamá le marcó y le dijo algo rápido. Y le dijo, tada, no sé qué. Y ella como que se quedó o sea, poca información, pero entendió el mensaje. Entonces, el mensaje de esto es que cuando tú conoces a la persona, es muy fácil recibir el mensaje porque dices, ya sé a lo que se refiere. Pero para llegar a ese punto, pues habrá que tener una relación. Entonces, creo que lo primero es construir una relación y decía, a ver, tener un espacio donde sea para él, porque a veces creo que por la vida, por el mundo natural, las prisas, todo el ritmo de nuestra vida, vamos corriendo y no le dedicamos el tiempo a Dios. Lo dejamos como, o de rápido, ¿no? Rápido, una oración, hablo con él y ya me voy. Pero no, o sea, es lo más importante del día realmente. Eso es lo que yo he hecho en mi vida, darle ese lugar, ese primer lugar, y después todo lo demás. Y es lo que vas entendiendo, que cuando le das su lugar, empieza a construirse una relación y además tu día empieza a ser diferente. Entonces, O hasta, ¿sabes? Como que de repente es, pues, por cumplir leo rápido. Y más valdría leer literal solamente un versículo que aventarte todo el capítulo de rápido, ¿no? Justo Porque, ahí estoy yo. Y tienes toda la razón. Me empecé a estresar porque estoy estudiando. Empecé a crear un nuevo estudio individual, personal. Le dije, Dios, quiero conocerte más profundo. Entonces empecé a estudiarlo más profundo. Pero yo venía de leer 3, 4, 5 capítulos al día. Y en el estudio, pues voy anotando cosas, voy guardando cosas. Y los primeros días tuve el tiempo para anotar de los 3 o 4 capítulos que leí.
pero después el tiempo se me consumió un poco con el trabajo, con los viajes, estaba de gira en Perú, solo me daba tiempo de leer un capítulo y me empecé a estresar. Dije, no, porque ahora solo estoy leyendo uno al día, entonces ya no estoy haciéndolo como antes, pero descubrí que ahora es porque estoy poniéndole mucha más atención y meditándolo. Y me desestresó pensar, mira, si te da un párrafo, pero vas a meditar en ese párrafo y va a tener la intención correcta que es conocerlo más, dale a un párrafo. No te estreses en tener que leer mucho o poco, sino en leer con la intención de poder conocerlo, ¿no? Claro, claro. Y a mí me ha pasado como que, y esto se los quiero compartir por todas las preguntas de personas que leía que van iniciando, ¿no? O sea, que dicen, yo nunca la he leído, no sé cómo empezar o no le entiendo. Yo al inicio, pues, lo contábamos que Etsa fue el que me dijo, lee la Biblia, la tienes que leer, vas a ver lo que va a empezar a pasar en tu vida y lo vas a conocer, etcétera. Y entonces yo la empecé a leer, pero pues porque él me dijo, ¿no? O sea, como que era de que, pues ok, o sea, a ver, la voy a leer. Pero primero la leía como hasta enojada. O sea, como, ay no, o sea, esto no me está gustando, esto no le estoy entendiendo. Como si fuera una obligación, yo creo que sentías también, ¿no? O sea, de que la tengo que leer. Por un lado es obligado y por otro nos confronta mucho. Lo que dijiste es real. Esto no me está gustando. Eso nos va a pasar a todos al principio. Vamos a leer cosas que vamos a estar en desacuerdo. Solo nos tenemos que acordar, y Etsa dijo algo precioso, y es darle su lugar. Sí verlo como una persona para poder tener una relación, pero es una persona soberana, es una persona con jerarquía, es una persona que se le debe respetar, ¿no? Yo hace un tiempo hablaba con alguien, yo soy de barrio, siempre lo he dicho, a veces digo barrio, donde que era este payaso, pero no, yo soy de barrio, yo vivo en la Colonia Doctores muchos años, yo crecí en el barrio, y un brother de barrio me decía, pues es que mi lenguaje no es, siento que no tengo el lenguaje propio para hablar con Dios. Yo le dije, mira, quita las groserías y habla con él. O sea, unos dirán buenos días y otros dirán ¿qué hubo? ¿Cómo andas? No pasa nada. Dios sabe en qué barrio vives, Dios sabe qué lenguaje tienes, Dios sabe exactamente dónde y cómo fuiste educado y hasta dónde llega tu educación verbal o etcétera. Háblalo, solo háblalo siempre con el mismo respeto que debería. O sea, entendamos que hay que quitar. Y a veces no pasa, porque a veces incluso a nuestros adultos o a personas les hablamos con groserías cuando esa es nuestra educación, ¿no? Entonces sí ha habido personas que dicen, yo al principio en mis conversaciones sí le decía, ¿qué onda? Y le tiraba, pero él mismo en su presencia me fue enseñando y me fue limpiando, y eso también me limpió ahora en la vida terrenal, ¿no? Me limpió en lo espiritual y de repente entendí que yo tenía que hablarle distinto también a las personas aquí. Eso es lo bonito, ¿no? Sí, justo, vas transformándote. A mí en esa confrontación, pues me empecé a dar cuenta que era a mi modo, o sea, Dios a mi modo, de que creo que así esto no me está gustando porque para mí Dios no es eso, pero pues el Dios que yo tenía en mi cabeza, quien me lo había enseñado, pues yo misma, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hemos platicado? Que tú te vas haciendo tu propio Dios y entonces tú eres ese Dios porque tú lo creaste, no al revés, ¿no? No Él te creó. Y entonces, pues justo, o sea, primero era como con esa, como hasta enojo de, cerraba mis ojos y le decía, no, a ver, Dios, tú explícame por qué dice esto, ¿no? O sea, quiero saber por qué esto está en tu libro. O sea, entonces también el darme este tiempo de escucharlo y de que me enseñara cosas, fue trabajando cosas en mí, porque era, pues hasta trabajaba cosas de mi tolerancia, de que yo quería tener el control, de que yo quería decir las cosas a mi manera, cosas que pues te va haciendo en la vida cotidiana enfrentarte, o sea, que lo vives todos los días, enfrentarte a ti mismo, mientras lo conoces a él. Pero la verdad es que en un inicio mi objetivo era pues solo leerla, pero no pensaba en conocerlo. Después era, quiero encontrar mensajes. Entonces, así lo típico de que te dicen, no, ábrela y te va a hablar. Y pues sí te habla porque pues en toda la palabra te está hablando. Hay sabiduría, claro. Claro, o sea, pero era, y si un día me decía algo que no me hacía tanto sentido, decía, no, entonces otro mensaje, ¿no? Es que eso sucede. Yo justo iba a recomendar no abrirla de este modo. A mí también me lo recomendaron, lo hice muchos años, ¿eh? Tantos versículos le atinaban a lo que yo estaba buscando. Y digo le atinaban, porque al final del día, pues sí, tiene mucha sabiduría y siempre te va a decir lo correcto. La cosa es que, uno, hay que entender el contexto. Y dos, hay que buscar su voluntad.
Si abres la Biblia, por ejemplo, yo que lo dije, me quería casar. Ese es lo que más le preguntaba. ¿Me gustaba alguien? Cuando alguien me gustaba es cuando yo más leía la Biblia. Porque quería saber si yo Sí. iba a ser suficiente, porque además lo he dicho, no me sentía suficiente. Y 2, si esa iba a ser la persona correcta, si por fin había encontrado el amor de mi vida. Entonces abría la Biblia para decirle, Señor, ¿he encontrado el amor de mi vida, sí o no? Y de repente, imagínate cuando la abría en Jeremías, ¿no? O en Números. Pues claramente no me contestaba, o lo que me decía yo no lo entendía para nada. O podía decirte, adelante, ve. Ajá, Y adelante, decías, ve, sí "Ok, es. sí", O todo lo no. contrario, ¿no? Sí. Cuídate y cambia y no, y le está, además en el libro de Jeremías, pues le está advirtiendo al pueblo de Israel que se separaron de él y que están viviendo en desobediencia y todo lo que va a venir. Entonces yo decía, no, me está diciendo que va a venir una catástrofe en mi relación. Y Dios, yo creo que en el cielo decía, yo no estoy ni hablando de tu relación, o sea, ¿entiende el libro? Sí. Literalmente no tiene nada. ¿Por qué abrirías un libro de matemáticas para entender Historia. arquitectura? Exacto, Sí. ¿no? Entonces, esa es una de las claves, y lo doy como un gran consejo que en lo que vamos madurando es, no la abran para buscar su voluntad, ni la abran como si fuera un horóscopo. Ujú. Ábranla para conocerlo y conocer Eso. su voluntad. Y respuesta, fíjate, cuando empecé a leer quién era él y qué quería para mí, encontré que el libro ya me había contestado si esas personas eran o no para mí. Y en la respuesta de todas ellas te puedo decir que era no. En todas Sí. la respuesta era la misma, no. No, yo no amaba a Dios lo suficiente en ese momento o de la manera correcta, Ujú. por lo cual tampoco iba a saber escoger una persona que lo amara de la manera correcta. Y esa es la Ujú. clave número 1 para por lo menos tener un prospecto A. Ujú. Un prospecto. 2 es ver si el propósito será el mismo, ver si dentro de su voluntad ustedes tienen que estar juntos. Ujú. Vienen muchas otras cosas, pero lo primero era, si tú todavía no me amas, no vas a saber amar, no te sabes amar, entonces vas a echar a perder todo y esa persona también. Y Ujú. seguramente buscas a alguien igual de carente, igual de necesitado Ujú. que tú. Entonces, para no desviarme, en la Biblia yo buscaba esto y la respuesta, hoy sé que la respuesta hubiera sido no desde un principio. Pero Ujú. hubo varias veces que creí que me decía que sí porque le atinaba al versículo y aquí estoy con golpes y moretones años Sí. después, ¿no? Y creo que lo que pasa es que queremos a veces una respuesta Ujú, para una pregunta, pero no se trata de estar resolviendo preguntas, se trata de conocer a Dios. ujú. Y algo creo que muy importante que decías y que a ti te pasó es no tener prejuicios, porque si entras con prejuicios, te vas a terminar saliendo Ujú. de leer la palabra. Entonces creo que es entrar con como si fueras a una aventura donde va a ser algo emocionante y es ir y conocer, ¿no? Y Sí, con un descubrir. corazón dispuesto Sí, de sí. enséñame. Porque justo, o sea, cuando vienen estos prejuicios, empiezas a decir, esto sí, esto no, esto está, y todo lo empezamos a juzgar. Y cuando, que creo que a mí me pasó, está padre como ver cómo cada uno tiene una experiencia diferente. A mí lo que me pasó fue, o sea, a ver qué es esto, o sea, como una curiosidad de saber qué es y cada palabra como entender y lo que no me gustaba es como, ¿por qué no? O sea, todo como descubriendo y entendiendo. Y es una experiencia completamente diferente. Entonces creo que muchas personas entran a leer la Biblia, pero ya hay un buen de cosas en su mente. Entonces lo que hace es, yo creo que también por eso no la entiendo, porque hay muchas cosas en la mente. Claro. Y también puede ser normal, a veces dependiendo del tipo de lenguaje de la Biblia, por ejemplo, la Reina Valera, pues es un poquito a veces pues, más compleja que algunas otras traducciones más recientes. Por ejemplo, esa es otra de las preguntas, el cuál Biblia. Eh, a mí me gusta la Nueva Traducción Viviente Ujú. y, o sea, pero de repente lo que hago es que en el celular tengo una aplicación y lo comparo con otras versiones porque a veces cambia el lenguaje y eso te hace estudiarlo de manera Sí. más profunda. Pero la que yo tengo es la Nueva Traducción Viviente y, por ejemplo, Etza, la Reina Valera, es la que lee. Creo que también la respuesta sería depende de tu grado de lectura común. Es Sí, decir, también, si sí. eres una persona que está acostumbrada a leer libros profundos, con Ujú. lenguajes diferentes y distintos Ujú. e incluso complejos, Sí, no te preocupes por leer una Reina Valera, la entenderás. claro. Pero si normalmente no lees, si ves Ujú. más la televisión, La Casa de los Famosos y otras cosas, no te Sí. preocupes, también hay una Biblia para ti, ¿no? Entonces, sí, si estás más acostumbrado a que te den papilla en la boca, pues hay una Biblia que lo hace, ¿no? Sí. Sí, creo que justo eso que dices ¿Qué es esta? Justamente, no lo digo porque tú ves La Casa de los Famosos, tampoco estoy juzgando, solo estoy diciendo que Sí. es cierto que hay una que tiene una Sí. traducción mucho más simple y Sí. más digerible.
Y es muy bonito lo que dijiste que un amigo mío acaba de hacer, compró 3 Biblias más distintas, pero también tiene que ver con tu madurez. Y el que vas entendiendo también tiene que ver con tu madurez. El mismo pasaje. Es lo que sucede en todos. El mismo pasaje o la misma conversación depende de tu madurez y de tu conciencia. En la misma conversación que podemos tener tú y yo hoy, en 5 años seguramente entenderemos cosas diciendo exactamente lo mismo. 1, porque ya nos conocemos más. 2, porque vamos a crecer, vamos a madurar, vamos a experimentar otras cosas, vamos a estar en otro lugar mental, emocional, espiritual. Entonces, tampoco se trata de entenderlo todo al principio. Confía en que si entras a la palabra queriendo hacer la voluntad de Dios y conocerlo, Él te va a ir revelando lo que en este momento tú tienes que saber. Es lo que en este momento tienes que saber, mucho o poco, distinto al de otro. Nos ha tocado que leemos el mismo versículo y luego lo conversamos y a uno le está diciendo cosas totalmente diferentes. Tenemos distintas vidas y Él las conoce a profundidad, en cada detalle mínimo. Entonces Él sabe qué decirnos a cada uno. Y de igual manera también quería agregar algo de una cosa que dijiste respecto a no entenderla, y es que la palabra dice que, por lo del prejuicio, la palabra dice que las cosas del espíritu para el hombre carnal o terrenal son locura. Tengamos muy en cuenta que aunque fue escrito con una mano humana, fue dictada por un Dios espiritual, por un Dios con una sabiduría que no, ¿sabes? Infinita. Es un misterio. Que es un misterio. Por lo cual, si el espíritu no te lo revela, no la vas a entender. Entonces, el paso número 1 antes de abrir tu palabra, órale al Señor y dile, te doy mi vida y que el Espíritu venga a mí. Lo que la palabra dice es que Cristo murió por nosotros, pagó por nuestros pecados y después ascendió y nos dejó en su lugar un consolador que nos explicaría todas las cosas. Ese es el Espíritu Santo. Es súper importante mencionar esa parte porque si el Espíritu no está, vas a seguir sin entenderlo. Vas a seguir viendo garabatos o vas a ver palabras que entiendes, pero el significado no lo entiendes o le vas a dar tu propio significado, lo cual es peligrosísimo. Entonces siempre el punto anterior a leer la palabra, que léela, tú ve y léela, pero el punto anterior es entrégale tu vida a Cristo para que el Espíritu venga y te lo explique, ¿no? Creo que algo muy importante es también el ejemplo como del ejercicio. O sea, si quieres tener resultados, tener más fuerza, de empezar a tener más resistencia, pues es un camino que no lo vas a hacer en 1 semana ni 2 semanas. O sea, probablemente sea complicado los primeros días, pero es pensarlo como voy a construir una relación. Eso es a largo plazo, es de por vida. O sea, porque es una relación. Tiempo, es darle tiempo. Sí, entonces darle tiempo. A lo mejor creo que hasta yo lo viví, ¿no? Al principio es un poquito complicado. O sea, yo elegí la Reina Valera porque mi abuela me presentó Reina Valera o la Nueva Traducción Viviente y me dijo, mira, la Reina Valera tiene, es más apegada al original, Claro. ¿no? O sea, no cambia tanto en las palabras. Y en la Nueva Traducción Viviente sí cambian. Entonces, en esas traducciones se va perdiendo un poquito los significados y van cambiando las palabras. Y entonces yo dije, yo no me considero que en ese momento estaba en un punto donde, leía mucho, ¿no? O sea, pero dije, no, yo quiero que no se pierda el significado, Claro. contenga la mayor información que yo quiero entender del original, ¿no? Y eso es lo que sentí que en ese momento era lo que más era para mí y la verdad es que me costó mucho trabajo. O sea, Que no- hoy cuando hay hambre puedes todavía respaldarlo con Google o con otras cosas, y no me Claro. refiero a la Biblia, sino a las palabras. ¿Qué significa y cuál es la diferencia entre un impío y o sea, por ejemplo, impío o pecador o malvado, o por qué un impío o un malvado, qué cambia? Entonces, si tú te metes a buscar qué significa impío, ¿no? Y hasta te dice, mira, impío bla, bla, y en la Biblia lo usa de tal manera. Sí. Entonces, si hay palabras que llegaras a no entender cuando tienes hambre, buscas. Entonces- Yo creo que también eso, o sea, como que tratar de escudriñarla. Sí, Ujú. que yo lo Por que sé- ejemplo, ¿qué es escudriñarla? Sí, justo, porque no es una palabra tan que ocupemos en la vida diaria. Pero yo lo que sentí y lo que les recomendaría es que lo vean como algo muy personal. Entonces, elegir una Biblia no es cualquier cosa. Tiene que ser algo donde se sienta, donde la veas y digas, esta es mía. Entonces, creo que desde ahí empieza esta relación y empiezas a conectar mucho con, pues es algo para mí, o sea, es algo que es personal, es algo que yo voy a construir
y ahí pues ya viene todo lo demás, ¿no? Entonces, Y ¿sabes qué? Nos ha pasado mucho que, o sea, porque pues como justo en algún momento Etza me decía, lo contó en el capítulo anterior, ¿no? De que Dios le decía que él entendía da Biblias, que después entendió lleva la palabra más. Pero regalamos un chorro de Biblias a muchas personas y entonces muchos nos decían, pero ¿cómo la leo? Y, o sea, vivimos esto con varias personas y yo creo que a lo mejor, o sea, hay quienes sí siguieron, pero hay quienes pues no y la dejaron. Y esto que decías del gimnasio me hace pensar en que por eso espiritualmente se buscan estas respuestas fáciles en donde sea, menos en Dios. Sí. Porque vas con el tarot y ese día te dicen algo, ¿no? O sea, Y además normalmente lo que quieres oír, porque es un negocio. claro. Sí, claro. Nadie te va a decir, Sí. ¿no? Sí, O sea, te van a decir, esta persona no te va a pelar, pero no te preocupes, vendrá otra a tu vida. O sea, vas a Sí, salir con sí. esperanza. y la vas a pasar súper bien Sí, con el claro. que sigue, entonces ahorita, sí, o sea, al final te dan, pues lo que tú quieres recibir y alguien más te lo está diciendo y pues tú le crees, ¿no? Pero Dios trabaja más profundo en cada uno y en los corazones de cada quien y entonces es un proceso que lleva más tiempo. A veces queremos como todo rápido, todo instantáneo y entonces por eso es que ya la leí una semana, no la entendí y ya lo dejé de leer. Como que muchos nos han dicho, es que no es para mí. Ujú. Pues Dios es para todos porque Él te creó, ¿no? Claro. Entonces, es dedicarle ese tiempo aunque no le entiendas, aunque no sepas qué estás leyendo, aunque... Y entonces ahí te pones no es como leerla como otro libro que dices, es una novela, ¿no? Claro. Que también trae de novela la Biblia, pero creo que es ir tratando de conocer a Dios, o sea, con ese propósito, no de sentirte bien, no de que te cause un alivio, no de recibir, sino de escucharlo, porque yo creo que ahí es donde se pierde el interés muchas veces. Es como, no me dio lo que necesitaba hoy, no sentí esa paz, pues no, a mí no me sirve. Y lo dijiste muy bien, o incluso no entendí. Yo todavía hay bueno, voy a decir un porcentaje, iba a mentir, porque seguro hay mucho más. Yo iba a decir, no, como un 40, ¿no? Seguro hay un 90% de la Biblia que no entiendo. Números, ¿sabes? Levítico, sí, hay varios libros que todavía no tengo la menor idea de qué me están hablando, pero los leo porque estoy pasando tiempo con él. Siento que una de las bases de eso también es amarlo. Cuando estás con una persona de la que estás enamorado, enamorada, y no solo estoy hablando románticamente, puede ser un amigo, pueden ser tus hijos, puede ser... Cuando estás en algo que te enamora, pones atención, ¿no? Tu pareja, en este caso, te está hablando de arquitectura y yo sé cero de arquitectura y no le digo, ay, no, qué aburrido, ya cállate. Si lo hago, es que me amo más me amo más a mí estando con esa persona que a esa persona. Cuando de verdad lo que esa persona te está diciendo ya no lo quieres oír porque no te da lo que recibes, entonces te sigues amando más a ti que a esa persona. Pero si esa persona te está hablando de algo que no entiendes y dices, no importa, lo voy a escuchar y no solo voy a escuchar, voy a tratar de entenderlo. Y si al final del día no lo entendí, le di mi tiempo. Pasé tiempo con la persona y sabe que la escuché. Y si me vuelve a hablar del tema, le seré honesto y le diré, no entiendo, pero volvamos a hablarlo. Y vémelo explicando. ¿Sabes? Entonces, sí, a veces muchas veces sucede lo que dijiste, que abrimos y no me dio lo que quiero o no la entiendo, por eso me aburro porque no entiendo, la cierro. Se trata más de conocerlo a él y de pasar tiempo con él, de incluso lo que haya percibido tu mente, lo que sea. Pasando tiempo con él, él disfrutará eso y en el espíritu te irá explicando a su tiempo. Pero lo más bonito es pasar tiempo con él. Ahorita que decías del libro de números, es curioso porque también no para todos leer un libro que bueno, el contexto, la Biblia está llena de libros y cada libro se divide en capítulos y cada capítulo en versículos. No tiene un número exacto, todo es diferente y va cambiando. Sí. Pero, por ejemplo, para mí, uno de los libros que más ahora me gusta es Eclesiastés, ¿no? Y no sé ahora, Jess, pero yo recuerdo que en algún momento Levítico a ella le encantaba porque ahí entendía muchas cosas de la vida. Y yo como, o sea, yo veía y, o sea, a mí Levítico no me dijo nada. Claro. Entonces, pero eso es algo increíble. Yo le decía, mi clase de hoy estuvo buenísima, era de Levítico. Entonces, y me decía, cuando empezó a leer entendí Levítico, leía un capítulo y entonces yo vi emocionado porque cada vez que llevaba con ella era
a ver qué me va a contar, porque era una enseñanza de Ujú. la vida muy profunda y era a raíz de que realmente ahí no decía esa enseñanza, pero es justo el estar tiempo con Dios. Te va llenando, te va alimentando y te va guiando. Y eso es cuando el Espíritu te empieza a revelar. Entonces, por eso que esto que decías que, pues antes preparar tu corazón, creo que es muy importante porque no vas también con esta prisa ay, rápido, ¿no? O sea, le pides a Dios que te dé revelación, se empieza a construir como este ambiente y entonces ya entras y empiezas a cada vez más a entender cómo es este proceso. Y de verdad, o sea, con el tiempo cada vez será más y más y mejor y Y mejor. sabes esto que dices Sí. de que vas con esta disposición, a mí eso me pasó en Levítico, porque hubo un día que alguien le dijo a Etsa como, no, Levítico está bien difícil, es muy antiguo, tiene cosas que ni al caso, Sí, hasta dijo, no, todos sáltatelo. deberían de Sí, saltarse Levítico. dijo, ese ni lo hubieras leído, te lo saltas y ya. Y yo en ese entonces, apenas teníamos poco de haber empezado a leer la Biblia y yo empecé en el Nuevo Testamento, él en el Antiguo. Y entonces pues me faltaba para llegar a Levítico, pero cuando llegué ahí me acordé de esta conversación y yo para ese entonces yo entendía que no hay ni una sola palabra en la Biblia que sobre Nope. y, y tampoco que le falte. Nope. Entonces es así, es exacto, es perfecto y todo lo que está ahí tiene una razón. Entonces Ujú. cuando llegué a Levítico hablé mucho con Dios y le dije, pues este libro yo no sé qué traiga, pero dame ese entendimiento, o sea, Mm. quiero saber qué dice, porque no hay nada que le sobre a tu palabra. Y entonces, así empecé el Levítico, o sea, como con ese corazón súper abierto. Y en cada cosa que leía me daba lecciones, o sea, de verdad era como una clase muy profunda. Ujú. Y sí entiendo por qué no se entiende, ¿no? O sea, porque sí dice cosas como que dice esto de sacrificios y de... Sí. y, pero fue esa comunicación con él de quiero entenderte, quiero conocerte, quiero saber por qué tú escribiste eso ahí y por qué a muchos no les hace sentido. Sí, y utilizamos algunos versículos de manera equivocada, como pide y se te dará, ¿no? Mm, Y entonces pedimos en nuestra voluntad, pedimos lo que queremos. En ejemplo, yo pedía que esta chava sí sea mi esposa cuando claramente no estaba hecha para mí, que me den este trabajo, que pides salud cuando comes terrible y tienes horribles ujú, vicios o rutinas alimenticias, ¿me explico? Entonces pedimos porque nos basamos en él, pero no sabemos realmente qué está diciendo. Y lo que la palabra sí dice es, sobre todas las cosas, pide sabiduría. ujú, Realmente ahí te dice pide, pero pide esto. Te ujú, dice que pedir y es lo que tú hiciste. La palabra dice pidan sabiduría sobre todas las cosas. Pidan ujú, sabiduría porque la sabiduría es mejor que lo refinado, es mejor que la plata, es mejor que las piedras preciosas. Dice que es mejor que cualquier cosa que ujú, puedas tener. Y que incluso, y lo digo no con una conveniencia, pero incluso si buscas riqueza, la palabra dice que la riqueza se consigue con sabiduría. ujú, Dice que los amigos se consiguen con sabiduría. Dice que los reinados se sostienen y se mantienen firmes con sabiduría. ujú, Entonces ahí dice, la sabiduría es la base de todo. Y ahí tenemos a Salomón que la pidió ujú, y se le dio en abundancia, ¿no? Fue el hombre más ujú. sabio. Y Porque si queremos ujú, entenderlo y conocerlo, a eso a él le place tremendamente, ¿no? sí, y justo esto que dices de no sacar los versículos de contexto porque ahí pues te gusta, ¿no? Lo que dice, pide y se te dará, pues todo el mundo quiere pedir y que se le dé. Claro, que me gane la lotería. Sí, se me va a dar, pero ¿por qué no si ahí Ahí dice? dice, claro, ¿No? Pero pues si lees lo de antes, o sea, hasta está contando una historia en donde claro. va y pide, Jesús está hablando de cómo va y pide pan para un amigo que llegó a su casa y le quiere dar pan a su amigo y entonces Ajá. vuelve a tocar. O sea, está Habla de la haciendo algo, insistencia en realidad, sí, ¿no? de esa Sí. insistencia de dar, Ujú. de darle de comer a un De amigo. la bondad, de la humildad, de la benignidad, de la fe, ¿no? Y Habla de entonces muchas todo otras está cosas. alineado al corazón de Dios y de eso te dice, pues pide y se te dará, Claro. no de lo que tú quieras, o sea, Por eso ese consejo que a veces nos dan de ábrela y donde agarres está ujú, o sea, sé que ujú, viene de una gran intención, pero es un mal consejo, ujú, sí, porque si no conoces el contexto de algo, y lo podemos ver hoy, es real. O sea, yo
he visto videos de personas que usan el contexto o la palabra negro, pero Ujú. la sacan de contexto, ¿no? Ujú. Dijo negro, o en Estados Unidos, ¿no? Dijo the N-word y dijo, Ujú. pero no saben el contexto, porque tú puedes escuchar a un rapero que la dice 18 veces y no pasa nada. Ujú. Pero después graban a alguien, pasan un clipcito y todo el mundo está llenándose de ira. No, porque dijo tal cosa, Ujú. dijo tal. Pero nunca vieron el contexto. Tal vez se lo está diciendo a un cuate con el que así se lleva. Ujú. Yo en mi vida le he dicho a la gente, a mí díganme Negrito. negro, negrito, a mí me encanta. Porque mi papá Sí. de chiquito me dijo, la primera vez que me dijeron negro con la intención de insultarme, yo llegué a mi casa y se lo dije a mi papá, nunca lo había vivido. Y me dijo, habrá muchas personas que en ignorancia quieran utilizar algo que no es un insulto porque no es un defecto, es una raza, pero tú no lo tomes así. Cada vez que lo escuches, no eres ni menos ni más que nadie, pero cuando escuches que eres negro, escucha que cantas increíble, que tenemos ritmo, que tenemos sabor, que tenemos una tez preciosa. La gente va a la playa para ponerse de nuestro color, ¿sabes? Sí. Entonces él me dijo todas las bondades que tiene el ser negro. Mm. Y de ahí en adelante yo lo adquirí, lo disfruto. A mí, lejos de las personas que no digas negro porque es un insulto, digo, ¿por qué? Si es una raza. No debería insultar. Al blanco le dices blanco, al pelirrojo, pelirrojo, y no es un Ujú. insulto. Claro. Si yo creyera que decir negro es un insulto, pues yo soy ignorante. Entonces, al Ujú. revés, yo a todos mis amigos de las personas les digo, díganme negro. Cuando Ujú. alguien no nos conoce y me dice negro, no le digas así porque lo sacan de contexto. El Ujú. contexto es la clave de las cosas, por eso hay que pedir sabiduría. Y en el mismo contexto está el carácter de Dios. Ujú. Si no conocemos el carácter de Dios, cuando leamos la Biblia, no la vamos a entender. Porque Ujú. nos va a pasar y nos pasó a todos lo que tú mencionaste. Ujú. Este Dios no me gusta. Ujú. Y es normal. Hay gente a la que no le gusta Kalimba, porque ustedes que ya me conocen, soy mucho más firme, soy mucho más autoritario, soy muy serio, soy de un carácter fuerte. Y el público yo creo que me ha visto en tantas entrevistas ser este Kalimba de sí, el OV7, que cuando me ven Ujú. esperan que sea ese. Y cuando contesto con una seriedad es como, ay, es bien payaso. Y soy cero payaso, solo No. soy mucho más serio de lo que esperan, pero no me conocen. Y eso le hacemos al Señor. Como no lo conocemos, queremos que Él embone dentro de nuestro estándar, queremos que Él embone dentro del personaje que nosotros ya Ujú. creamos. Y cuando abrimos la Biblia y ese no es el que existe, ese no es la verdad, no nos gusta, es más serio, es más firme, es Ujú. más, pero también es infinitamente más amoroso. Y Ujú. cuando lo conoces, entiendes que todas esas cosas que vienen ahí que no te gustaban provenían del amor y ahora hasta las disfrutas. Ay, qué bonito, me estaba diciendo esto por mi propio bien. Ujú. No, yo no me había dado cuenta. Sí. Te enamoras de él mucho más. Entonces sí, conocer el contexto y conocer su carácter es la base de leer la palabra y el número 1 es hacerlo con el espíritu y con voluntad, ¿no? Ujú. Y hay una pregunta que también se repetía mucho de cómo esto de la Biblia, cómo al leerla, la llevan a la vida cotidiana. Ujú. Eh, bueno, creo que ahorita hemos contestado parte de eso, Con pero mucho esfuerzo y aguantando mucho, pero sí. sí, había unas justo así, Ujú. pero otras como que lo que yo entendía en sus preguntas era, o sea, me imagino, ¿no? O sea, como, a ver, estoy leyendo una historia del faraón de Egipto y eso qué tiene que ver con mi vida. Ujú. Y, Bueno, ajá. creo que ahí hay un lugar muy bonito y sí es un poquito repetitivo, pero es que la historia del faraón de Egipto no habla del faraón de Egipto, habla de quién es Dios. ¿Quién fue Ujú. Dios con el faraón de Egipto? Cuando tú lees a cualquier persona o personaje bíblico, como lo quieras decir, pero bueno, son personas que existieron, todo el relato es quién fue Dios. Dios fue el mismo con Pedro que con el pueblo de Israel. Dios fue el Ujú. mismo con Saulo que con Moisés. Dios fue el mismo con... Por eso cuando él se presenta, cuando él le dice a Moisés, saca a mi pueblo de Israel, y le dice, no me van a creer. Le dice, diles que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Ujú. Jacob, porque una vez que tenían referencia entendieron de quién se hablaba. Ujú. No estaba hablando de las personas, estaba hablando, diles que el Dios que ya hizo estas cosas. Ujú. Entonces ellos ya podían tener una referencia. Cuando yo leo la palabra, yo lo que pienso es, ¿quién está haciendo Dios con este personaje? Descubriremos que a Dios, con todas las personas, le Ujú. molestó la desobediencia. Ujú. Con algunos hasta los llevó al castigo. Y con algunos hasta por generaciones se alejó o los castigó. Descubriremos que la obediencia le agradó tanto que les dio reinados, los bendijo, los amó, estuvo con ellos. Pero fíjate que el cómo respondió, el resultado de la vida de Ujú. obediencia de los apóstoles
no es el mismo resultado de obediencia Mm. de los reyes. Ujú. Muchos de esos reyes murieron tranquilitos en su cama de ancianos. Los apóstoles murieron apedreados, a espada, crucificados. Ujú. Entonces, lo que tenemos que ver no es cuál fue el resultado de, sino qué fue lo que le agradó, cuál fue su carácter, quién fue él con ellos. Cuando leemos a los personajes bíblicos, la intención no es tanto estudiar a los personajes bíblicos, sino estudiar quién fue Dios con ellos, qué le Ujú. gustó de ellos, qué le molestó de ellos, cuál es su carácter con cada uno de estos personajes. Ujú. Y por supuesto, las cosas que le agradaron a Dios de cada personaje, imitarlas, las cosas que le desagradaron de cada personaje, sacarlas de nuestra vida. Ahí las podemos poner en contexto. Yo nunca voy a Ujú. estar a cargo de los alimentos de Egipto, ¿no? Entonces, Ujú. no puedo Sí. en esa área identificarme con José el soñador. No puedo decir, claro, yo algún día voy a ser gobernador de Egipto y yo voy a tener que guardar e interpretar sueños. No, no se trata de eso. Se trata de ver por cuántas cosas pasó José. Pero algo súper lindo es que dice que en todas esas cosas agradó al Señor porque se mantuvo en obediencia. Cuando Ujú. José es puesto preso, se mantuvo en obediencia. Cuando José es esclavo, está en obediencia. Cuando José es siervo o sirviente, se mantiene en obediencia. Cuando José es difamado, cuando la esposa de Potifar viene a buscarlo, y seguramente era la esposa de un faraón, seguramente era guapísima. Ujú. Y cuando viene a buscarlo y quiere acostarse con él, José le dice, yo no puedo insultar de esta manera a mi Dios. Ahora, Ujú. ¿por eso no le pasó nada? No, de todos modos terminó en la cárcel. Pero aún en la cárcel él se mantuvo fiel y dijo, si yo actuando bien terminé aquí, sigo en el mismo lugar y entonces vemos el Ujú. resultado que es que termina en el lugar de la promesa que Dios dio. ¿Qué aprendo yo de ese libro? Que Dios cumple sus promesas, que sus promesas no son lo que yo quiero, sino lo que Él quiere para mi vida y que si tengo que vivir algunas tribulaciones y lugares, pero me mantengo firme, veré la promesa. Eso es Ujú. en lo que yo puedo identificarme con Ujú. él, ¿no? Yo creo que en lo personal em, entiendo, ¿no? Esta parte de cómo llevarlo a la vida. Y creo que si lo pudiéramos dividir, es la teoría y después viene la práctica. Pero en lo personal, creo que hay que enfocarnos en no tanto, o sea, sí es importante porque se va a llevar a la práctica, pero cuando bueno, me pasó a mí, cuando yo me enfoqué en querer conocerlo, en querer aprender, en querer entender, hay un momento que todo lo adentro se va transformando y sin estar pensando cómo lo voy a llevar a la práctica, lo empiezas a hacer. O sea, Sucede. empieza a cambiar Ujú. todo lo de adentro y Ujú. lo de afuera es un reflejo, ¿no? Entonces creo que hay que enfocarnos en alimentarnos todos los días, seguir conociendo, construyendo esa relación y cuando menos te des cuenta ya lo estarás aplicando, no porque lo hagas Ujú. con la intención, o sea, a propósito de voy a aplicar todo lo que aprendí. No, o sea, eres tú y vas a hacer eso. Entonces, Claro. Y que aún así yo siento, o sea, sí te refleja muchas cosas. Ahorita que hablábamos de esto del faraón de Egipto, me acuerdo que cuando yo lo estaba leyendo, pues venía una plaga y entonces él decía, no, ya sí los voy a dejar salir. Y entonces disminuía la plaga y, y otra vez decía, no, ya, o sea, como que ya no pasó nada. Volvía a ser necio y decía otra vez, ya no los dejo salir. Por ejemplo, ahí estás hablando de Kalimba, a la perfección. ¿Viste? Pero sí, justo, o sea, porque porque ya no recuerdo cuántas son las plagas que les mandan. 9, 10. 10, 10, 10. cierto, 10. 10. Entonces, pues leía una y luego otra y como a la quinta yo decía, ay ya, el faraón, ¿qué onda? O sea, como que está viendo que manda, que hay una consecuencia con lo que está haciendo y como que medio se arrepiente, pero cuando ve que ya no hay tanto problema, continúa. Y luego dije, eso hacemos todo el tiempo. Dije, eso yo hago Claro. todo el tiempo. O sea, de que sé que en ese lugar no, sé las consecuencias que estoy viviendo, sé que no la estoy pasando bien, sé que esa relación no me conviene, sé que muchas cosas porque lo sabes. O sea, hay una parte de ti que es consciente, pero ya como que veo menos el peligro y otra vez, y pasan 10 veces hasta que los dejas salir. Pero entonces también creo que pues sí, los personajes te pueden reflejar o las historias. Por eso no solo un versículo, ¿no? Sino leer toda la historia para decir, ok, o sea, no tengo que ser como el faraón. Claro. O sea, ya con una, ya me está advirtiendo Dios que por ahí no va y entonces hago algo diferente en mi vida. Qué increíble que justo ahorita compartieron dos caras, ¿no? Y eso es lo maravilloso de la palabra de Dios. Puedes leer en un momento ese versículo, ese libro, y lo lees en meses o en años, y es diferente, y es diferente. Entonces, todo el tiempo va cambiando y es
creo que otra vez entra de cada vez que entremos a la Biblia es con un corazón dispuesto, pidiéndole a Dios que nos dé entendimiento, que nos dé revelación y darle la importancia que se merece a Dios porque Él es nuestro Padre y quiere construir una relación con nosotros y sí, creo que la Biblia es el lugar donde la comunicación se vuelve bidireccional, porque cuando estamos orando va hacia un sentido, va hacia arriba, y a veces no sabemos escuchar o no entendemos, pero cuando vas a la palabra entonces empieza la comunicación empieza y eso después te lleva en el camino a entender que esa comunicación está todo el tiempo con todo. Entonces creo que Incluso la eso. oración se vuelve más limpia, por llamarlo así. Se le va Ujú. Sí, quitando la paja y se le sí, va quitando lo exacto. que estorba cuando lees la palabra. Porque muchas de las cosas por las que vas a orar o preguntar, cuando lees la palabra ya las sabes, ¿no? Ujú. Lo acabo de decir ahorita. Yo ya en los últimos 3 años y medio de mi vida ya no llegaba a Dios a decirle, Señor, ¿qué mujer de buscar? Ya una vez que leí la Biblia dije, ya entendí en qué la estaba regando. Ujú. Ya sé primero qué tipo de hombre tengo que ser yo. Ya sé la paciencia que debo tener. Ya sé la oración que debo tener. Y cuando llegue una persona a mi vida que me atraiga, ya sé espiritualmente Ujú. qué es sí y qué es no. Y sobre eso viene todavía paciencia y oración. Pero ya tengo claro qué Ujú. sí y qué es no. Ya no tengo que preguntar, ¿será esta? Dude, ¿le gustan estas cosas que a Dios le desagradan? Entonces no. ¿Hace estas cosas que a Dios le agradan? Puede ser que sí, pero ¿lo hace por amor o lo hace por religión? Y así Ujú. sucesivamente. Ya había respuestas por las que yo antes oraba. Entonces se acabó toda esa paja y de hecho mi única oración ahora fue, Señor, que quien venga a mi vida me acerque más a ti. Ya no volví a preguntar más del carácter de esa persona, cómo tenía que ser, si era Ujú. esta, si no era esta. Ya mi única oración era quien venga a mi vida, que sea para acercarme más a ti. Y ahí es donde llegó mi esposa. Ujú. Entonces, Ujú. claramente ese es la... Y lo Sí. dices muy bien, ¿no? Cuando es con ese corazón. Creo que la Biblia se repite en todos los personajes porque Dios nos creó con el mismo corazón Ujú. y puso su aliento en todos nosotros. Nos hizo a todos a su imagen y semejanza, no a unos sí y a otros no. Por lo cual todos los que actuemos de cierta manera estamos dentro de un corral y todos los que actuamos de otra manera estamos dentro de otro, ¿no? Ujú. Claro. Y a ver, 2 preguntas rápidas que son como más A puntuales ver. de, ¿hay un horario? ¿Ustedes lo hacen en un horario específico? Yo al principio lo hacía en la mañana, era lo primero en mi día y eso me cambiaba completamente cómo vivía el día. Y Ujú. además leía cosas, entendía cosas que en el día estaba relacionado a lo que vivía. Entonces, para mí es maravilloso hacerlo antes de empezar mi día. Yo apoyaría esa moción, claramente todo el día, a la hora que sea. A veces te paras, no sonó tu despertador y te paraste tarde y Ujú. tienes que salir corriendo, no sucede, pero lo más pronto que puedas y si puedes, en la mañana y durante el día además. O sea, no solo en la mañana Ujú. ya cumplí, que no sea por cumplir. Cuando es Ujú. una relación, cuando estás enamorada de alguien, le quieres hablar durante todo el día, no Ujú. solo una vez. Pero en la mañana yo apoyo la moción por lo mismo. Yo creo que si despiertas tu día y primero le metes, no sé, comida y después dulces y después postres y después cosas y hasta en la noche tomas agua, cambia todo cuando el agua es lo primero en tu vida. Si el agua es Ujú. lo primero, despiertas limpiando tu cuerpo, despiertas cambiando tu pH, Ujú. despiertas oxigenándote, despiertas con muchas cosas. Por Ujú. eso los mejores ejercicios, los estiramientos corporales, incluso ir al gimnasio, todo Ujú. es en la mañana porque así arranca tu día con la fuerza que necesitas para ese día. Ujú. Y al día siguiente vendrán otras circunstancias para las Ujú. que te tendrás que preparar esa mañana. Cuando ya enfrentaste tus circunstancias y tu situación durante el día y ya está en la noche y llegas a leer, a mí me ha sucedido que digo, uy, si hubiera leído en la mañana, no hubiera actuado de esta manera durante el Ujú. día, ¿no? Ujú. Lo hice al Sí, revés. claro, te cambia. Entonces, definitivamente apoyo la moción de que sea en la mañana. Mm, yo también estaba de acuerdo con ustedes hasta que nació Luciano. Claro. Y que eso se me hace también muy importante porque pues cada quien vive situaciones diferentes en su día a día. Ujú. Creo que el mejor momento es cuando tengas un tiempo que sí en serio se lo puedas dedicar. También. No que sea, por ejemplo, yo en las mañanas no se lo podría dedicar, o sea, lo Ujú. haría de rápido. Hay veces que es en la noche y hasta me gusta porque cierro diferente mi día. Ujú. Hasta como que sueño con eso, que lo que estaba leyendo y todo. Pero a veces es en la tarde que tuve un rato que Etsa se quedó con Luciano y entonces dije, ahorita es mi momento de leer. Como que creo que
no es que sea una hora específica, sino en el momento en el que le puedas entregar tu tiempo al 100, no que estés Claro. pensando en ya, bueno, rápido para ya hacer tal cosa, para tal. Es muy valioso que lo Ujú. digas así porque quita el tabú de si no lo hice en la mañana ya lo hice mal, no. Ujú. Al final del día Dios conoce tu corazón y conoce Ujú. tus circunstancias. Tal vez yo hoy, estas semanas, he tenido la oportunidad porque estoy en ensayos de hacerlo en las mañanas. Cuando estaba en Ujú. Perú no, porque nos paraban a las 5:15, 6 de la mañana para irnos al aeropuerto. Ujú. Y para mí pararme media hora para leer sí Ujú. afectaba mi desempeño en el concierto de esa Ujú. noche. Y Dios también quiere que yo llegue al concierto y lo haga a full, ¿cierto? Ujú. Entonces él entendía por qué en la mañana no lo hacía. Luego llegaba al hotel, me echaba una siesta, me despabilaba un poquito y en la tarde, 2, 3 de la Ujú. tarde leía. Entonces sí, él entiende perfecto dónde, pero que sí sea lo primero que buscas en tu vida. Mientras lo Ujú. estés buscando y meditando, hoy también probablemente ya vivimos en una zona en nuestra vida en el que aún sin leer primeramente en la mañana tenemos suficiente Biblia dentro de nosotros para meditarla. Claro. No solamente es la lectura, es la meditación. Entonces, si yo hoy me despierto y tal vez no leí en la mañana, pero ya lo traigo, ya me despierto con él, siguiéndolo a él, Ujú. amándolo a él y meditando su palabra, estoy en la palabra aunque no haya Ujú. leído totalmente, ¿no? Entonces él lo va a Claro. entender y no va a decir, no, primero me lees y ya después amamantas a tu hijo. Sí. Y es, Claro. Dios, ahorita que te señoras. escuchaba, creo que es clave construir el hábito. Una vez Claro. construido, pues ya es parte de ti. Ujú. Ujú. Y para cerrar, ¿cómo empezar? O sea, ¿en dónde empiezan? ¿En qué libro empiezan? Yo propondría Juan en los evangelios, váyanse a los evangelios, primero Juan y después regrésense a leer todos los evangelios, o arranquen desde el primer evangelio, o en Apocalipsis, ¿no? La cosa es que sea en orden, porque tiene que haber una... Depende de qué quieras conocer, qué quieras saber. Yo me iría Sí. por los evangelios porque creo que Cristo es la base de que todo comience hoy en día. Si arrancamos con Cristo y de Cristo, aceptando a Cristo, proviene el Espíritu Santo que nos da la sabiduría y el entendimiento, por eso me iría primero a conocer a Cristo, Ujú. que es nuestro mediador entre Dios y nosotros. Tal vez hoy arrancas dije Apocalipsis, cuando quise decir Génesis. Sí, me fui así loquísimo. Sí, Arranca con Sí. yo como que Apocalipsis, ¿no? Yo quería dije, entender bueno. por qué. Dije, ¿por qué? Porque Apocalipsis, Dije, no, cada quien. porque me equivoqué. No arranques con Apocalipsis, créeme. No, o Génesis. Creo que si arrancas con Génesis, pero todavía no has tenido una relación con Cristo, no has aceptado a Cristo y no ha venido el Espíritu a explicarte las cosas, puedes verlo como un libro y puede haber mucho tropiezo. Entonces, si arrancamos con Cristo, que es de donde parten las cosas ahora para nosotros, y Él es el mediador entre nosotros y Dios, y es por quien proviene el Espíritu Santo, entonces ya vendrá el entendimiento. Ese sería mi consejo, no sé si ustedes tienen, ¿no? Pues para mí, yo empecé en el Nuevo Testamento, o sea, en Mateo. Ujú. También así lo recomendaría. Pero, por ejemplo, hay a quien le he dicho, léete Proverbios. Ah, sí, un proverbio Ajá. al día, eso funciona Sí. muchísimo. Son 31. Yo leo Ujú. el libro en el que estoy ahorita estoy en Romanos Ujú. leyéndolo. Estoy terminando de escribir mi estudio de Hechos y Ujú. leo el proverbio del día. Entonces, Ujú. como son 31, te lees uno por día al mes. Eso te sirve mucho porque ahí sí son como consejos específicos. Así, ajá. Funciona de manera maravillosa. Si el mes tiene 28, es febrero, tú decides si leer los últimos 3 o terminas el 28 y vuelves a arrancar el primero. Y si el mes tiene 30 días, o te saltas el 31 o lees 2 el último día. Ujú. Pero lee el proverbio del día. Eso es así, híjole, de verdad, Sí. salva la vida. Ujú. Eh, Sí, Proverbios. Y yo recomendaría, o sea, de donde vayas, bueno, Proverbios es aparte, pero Ujú. si empiezas en Mateo o en Juan, irte en orden, como un libro, o sea, Sí. no como que, ay, ahora voy acá y ahora acá y ahora lo abro así aleatoriamente, Ujú. sino como que ir en ese orden porque, pues es que es un libro que vas a ir Tiene una entendiendo. concordancia. Sí. Empiezan a tener orden y empiezan a tener sintonía los personajes, Ujú. Cristo, lo que sucedió, etcétera. No voy a decir Ujú. personas, pues siento que cuando digo personajes parece que estoy hablando de ficticios. Las personas y todo lo que sucedió empiezan a tener concordancia. Ujú. Por eso Sí. siempre es mejor. Y que yo justo lo quise leer en orden. Yo quería Ujú. entender el inicio y llegar al final, o sea, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y para mí me hacía mucho sentido entender cómo inició esto, o sea, cómo inicia la creación. Pero creo que hay algo muy importante que dijiste, es que a veces decía cosas que yo las quería seguir como al pie de la letra y Ujú. después cuando ya vas al Nuevo Testamento, en los Evangelios, ves que
pues que a lo mejor no es de seguirlo al pie de la letra. Sí, claro. Entonces, en lo personal, creo que tiene que ver mucho con cada persona cómo le haga sentido. Y porque a mí me hizo sentido eso y para mí es la mejor forma. Pero veo a Jess y es la mejor forma. Tú, Ujú. como lo dices, dices que primero Juan, digo, pues es un camino diferente y creo que lo importante es, eso sí creo que recomendaría, el de donde empieces, te sigas hacia adelante Claro. y después regreses. Ujú. Y yo lo que he hecho es, llego de inicio a fin, volví a empezar y otra vez, y eso yo creo que ya no acaba porque todo el tiempo vas Ujú. encontrando nuevas cosas. Entonces Sí. esto es para toda la vida. Ujú. Es un alimento Sí. No es que espiritual la para toda acabaste la de vida. leer y ya, Sí, la entonces sigues leyendo. hay que, como consejo final es, hay que tener paciencia, porque las cosas que de verdad valen la pena esta vida son las que se cocinan a lo largo del tiempo, ¿no? Son las Mm. que llevan su momento, su proceso, y hay que disfrutar eso, porque eso venimos a hacer aquí, a disfrutar la vida, y es parte de disfrutar, vamos a empezar a ver la vida de manera diferente. Sí. Pues tal vez, como dijimos distintas cosas, Ujú. en buscar una conclusión, arranca en el Nuevo Testamento, en Mateo. Porque tú dijiste algo muy cierto. Yo arranqué desde el principio, a mí también me pasó, primero arranqué desde el principio, pero en el Nuevo Testamento me contestó cosas del Viejo Testamento que Ujú, son fuertes ujú. y que son difíciles, que son complejas. Ujú. Entonces, como consejo, arranquen en Mateo del Nuevo Testamento y síganse, ¿no? Ujú. Y no solo la lean, ¿no? Medítenla, escudriñenla, que significa Como desmenuzarla, desmenúcenla, entenderla. estudienla, Ujú. exacto, profundicen y acérquense a pastores con sabiduría bíblica que también, o sea, vayan a una iglesia a tener un estudio y métanse, búsquenla por todos lados, ¿no? Métanse a Ujú. estudios, métanse a discipulados, métanse, mientras más conozcan al Señor, más se enamorarán de Él y más cambiará su vida. Mm. Pues No, muy perfecto. bien. Ujú.